Hola con todos, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados paliativos y primero vamos a empezar con esta pregunta de qué creíamos nosotras antes de tomar esta materia, que es de séptimo semestre en psicología clínica. Si quieres empezar, Nao. Hola Margarita, hola con todos. Para mí es un gusto poder estar aquí. Y bueno, antes de comenzar esta materia de cuidados paliativos, yo tenía una perspectiva muy diferente a la que ahora tengo ya por culminar el semestre, por culminar la materia. Hace ya aproximadamente un año yo tuve una vivencia con mi hermano, pasé casi un año y medio dentro del hospital, sin embargo desconocía de toda esta parte de cuidados paliativos, de cómo se podía llegar con el paciente, con la familia. Estar para mí en el hospital durante ese año fue un año bastante desgastador emocionalmente, físicamente, mental, espiritualmente, en todos los sentidos. Eh, Sin embargo, cuando llegué y conocí esta materia, para mí fue abrirme los ojos, conocer desde una perspectiva súper diferente. Ahora me encantaría poder especializarme en esto para poder ayudar, para poder empatizar de una mejor manera, para poder hacer lo que no hicieron conmigo, porque, bueno, mi hermano estuvo en un hospital público y a nivel público todo esto es bastante carente y las vivencias que nosotros teníamos fueron bastantes feas, pero a raíz de que fui conociendo cuidados paliativos, mi mentalidad y el cuidado médico que se podría dar, tanto familiar, psicológico, dentro de los hospitales, pienso que sería mejor. Y para nosotros como pacientes, si en ese tiempo hubiéramos tenido todas las herramientas que ahora nos dan en esta materia, hubiera sido mucho mejor toda esta parte de recepción de malas noticias, de todo esto, porque la verdad fue un año bastante feo, pero también después salimos y fuimos a terapia y curamos y ahora estamos mucho mejor, pero cuidados paliativos abrió una mentalidad súper diferente de lo que es una vivencia humana dentro de los hospitales y todos los derechos que tenemos. Eso básicamente. Y bueno, también por mi punto, en un comienzo pensaba que era más por el punto como que de las enfermedades, pero más centrada como solo en el cáncer. Por un punto también eh, cambió bastantes perspectivas en mí como tal. Me gustó los contenidos que vimos, la conspiración del silencio que hay, todos los tabús, esto también de la sedación paliativa que no sabíamos como tal bien en específico, que iremos también explicando en este podcast. Y cambió bastante mis expectativas también de la materia, a pesar que fue en inglés. Fue una materia que sí la pudimos abordar desde diferentes perspectivas también, con los roleplays, también a dar malas noticias y todos esos aspectos. Me gustó mucho por esa parte también y aprender más en sí. Exactamente, creo que yo también, solo para acotar, yo tenía igual cuidados paliativos, lo asociaba con enfermedades terminales o cuando ya no se puede hacer absolutamente nada por un paciente, en donde se le deriva este tipo de cuidados. Y Julie, ¿tú qué pensabas? Em, yo, la verdad, desde el comienzo vi esta materia como un reto, desde que vi que era en inglés. Entonces, creo que sí fue muy enriquecedora a nivel de materia por todos las pautas que nos dio la profe, por todo lo que aprendimos también con el material complementario. Em, y también siento que nos ayuda mucho el manejo de otro idioma también en nuestra carrera y en todo. Y a nivel de lo que ya es materia, siento que es súper importante, tomando también lo que dijeron antes, el tema de dar malas noticias, por ejemplo, no solo en un contexto de enfermedades terminales, sino creo que sería súper útil en todo el sistema de salud. Entonces, pues por ese lado, en realidad superó muchísimo mis expectativas esta clase porque en un principio también pensaba que era solo como para adultos mayores o personas que estaban ya en una etapa súper crítica de su enfermedad, especialmente el cáncer. Pero claro, o sea, ahorita ya sabemos que no es solo el cáncer o no es solo en las etapas terminales, sino es los cuidados paliativos tienen como esta finalidad
mejorar la calidad de vida de la persona hasta que finalice. Exactamente. Creo que nos ayudó mucho estas cosas de igual en inglés, como porque igual creo que la mayoría de investigación está en inglés, entonces igual nos benefició. Pero entonces, empecemos. A lo que vinimos ¿qué son los cuidados paliativos ahora que tenemos esta información de la, de la clase? Son un enfoque integral que busca aliviar el sufrimiento en pacientes con enfermedades graves como por ejemplo el cáncer, demencia o enfermedades crónicas en sí, y pueden comenzar desde el momento del diagnóstico. Exactamente. Y algo clave que no están, justamente como mencionamos antes, no están limitados al final de la vida. Estos se pueden combinar con tratamientos curativos con el fin de mejorar justo esta calidad de vida. Bueno, y también ayudan a los pacientes a entender sus opciones de tratamiento, ¿no? Esto les da más control sobre sus cuidados y les da autonomía de su propia vida y calidad de vida que ellos decidan tomar. Exacto, y también es importante que estos cuidados paliativos son como integrales a nivel, por ejemplo, físico, emocional, espiritual, y que estos cuidados paliativos también pueden darse dentro de un hospicio, ¿no? Sí, en efecto. Y usualmente se brinda cuando el pronóstico en sí es de 6 meses o menos de vida. Y ahora también hablemos de los retos éticos que se han enfrentado dentro de los cuidados paliativos. Por ejemplo, cómo se le debe decir al paciente sobre su estado, que es lo que habíamos hablado de cómo comunicar malas noticias. Claro, pues este es un tema un poquito complicado, pero el principio de autonomía dice que el paciente tiene derecho a saber la verdad, pero también hay casos en donde en realidad ellos no quieren saber. Por ejemplo, algo cortito que voy a catar es que, bueno, mi hermano cuando le detectaron esta enfermedad, es una enfermedad catastrófica, pero en realidad nosotros como familia no le queríamos decir, pero no era porque no respetábamos su derecho de autonomía, sino porque mi hermano se encontraba en un estado de vulnerabilidad. Él no podía estresarse, no podía recibir malas noticias porque esto hacía que su enfermedad empeore, y porque también él era menor de edad. Entonces este derecho básicamente pasó a su familia, a sus padres. Y pues en este caso se respetó esta autonomía de una manera diferente y de una manera acoplada a la situación. Exactamente. Y en relación con lo que dijo Nao de los principios éticos, además de la autonomía, también está, por ejemplo, el principio de beneficencia versus no maleficencia, que pues justamente implica que el personal médico busque siempre priorizar el bienestar del paciente, no utilizar prácticas que puedan involucrar un daño para él. Y, por ejemplo, aquí es donde entra el cerco del silencio, que es básicamente cuando los familiares procuran de cierta manera ocultar información para no herir o hacer algún mal al paciente, de ser el caso. Claro, y ahí lo ideal es decir la verdad, pero también se tiene que tomar en cuenta todo esta como una evaluación que se tiene que dar como para adaptarla a una capacidad más emocional y cognitiva del paciente. Recordemos que cada caso es único, distinto como tal para poder decir estas noticias como tal. Se tiene que evaluar ciertos criterios en sí. Otro reto ético también es esto de la obstinación médica. ¿Qué opinan? Sí, de hecho, es muy difícil. En ocasiones, por estos temas se suele prolongar el tiempo vital, pero así como se prolonga este tiempo, también se prolonga el sufrimiento del paciente y de la familia. Entonces, aquí, por ejemplo, entra la ortotanasia, que básicamente se refiere a dejar que la persona fallezca naturalmente sin medidas desproporcionadas como
medicamentos o algún proceso que sea muy invasivo para él. Claro que sí, y algo que está relacionado también tiene que ir también con el conocimiento informado, valga la redundancia, porque los pacientes deben de decidir cómo quieren ser tratados en estas situaciones, deben de tener autonomía. Exacto, y ahora también hablemos de lo que hemos visto en todas las clases, en donde los cuidados paliativos tienen un enfoque holístico, en donde se trata de cuidar al paciente en todas sus dimensiones. Bueno, y diciendo algunas de las dimensiones que se tiene que estar, es lo físico, lo emocional, lo social y lo espiritual. Por ejemplo, controlar el dolor con opioides, pero también ofrecer un apoyo psicológico que también es bastante importante en esta etapa que cada paciente está como tal. Exactamente. Y ahondando un poquito más en lo que es la parte emocional, hay que manejar o ayudarles a controlar la ansiedad y el miedo, que son emociones que se encuentran muy frecuentemente en este tipo de casos, tanto a los pacientes como a los familiares, porque pues muchas veces por este tipo de enfermedades o situaciones, ellos van a tener muchas preguntas existenciales, y lo único que necesitan en ocasiones es simplemente que les escuchen sin juzgarles. Claro que sí, y algo que me encanta a mí y que me llamó bastante la atención dentro del semestre es esta parte espiritual también que incluye, donde no solo no se trata de una religión, de tú como terapeuta o como psicólogo impartir una religión, sino que a través de esta parte espiritual, porque hay mucha gente que cree en esta parte espiritual, no simplemente en un Dios, sino en muchas cosas que van de la mano con lo espiritual, es ayudar al paciente a encontrar un significado en sus experiencias, según sus creencias y valores. Por ejemplo, algo que nosotros dentro del hospital acatábamos mucho en la temporada que yo pasé en el hospital con mi hermano, fue esta parte espiritual que nos ayudó un montón. No solo a mí como hermana de un paciente, sino también a otras personas que iban como familiares, siempre estaban orando, creyendo y siempre tenían esta parte espiritual viviente. Entonces me parece algo súper importante poder acatar también dentro de cuidados paliativos. Exactamente eso nos queda entonces súper claro y que hemos aprendido que los cuidados paliativos van más allá únicamente del cuidado hacia el paciente, sino también hacia sus cuidadores, en donde ellos también necesitan un apoyo emocional, espiritual y de acompañamiento en esta situación, ¿no? Y ahora también tenemos para hablar acerca de el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, esta importancia que hemos visto a lo largo del semestre en cuanto a cuidados paliativos. Exactamente, Margarita. Como tú dices, este tema del trabajo interdisciplinario es clave, em, porque no se trata de trabajar cada uno como por su área, digamos, la parte médica, la parte del fisioterapeuta, la parte del psicólogo, de todos los involucrados, sino hacer un trabajo en conjunto para justamente abordar de mejor manera este tema de mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los lugares, por ejemplo, en el hospice o en lugares donde habiten estas personas, o incluso en sus casas, se requiere de un equipo que incluya médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, incluso voluntarios. Ujú. Bueno, qué importante es poder fomentar esta parte holística, ¿no? Como ya mencionó Yuli, no solo se trata de un terapeuta paciente, sino toda esta parte integral donde están médicos, enfermeros, psicólogos y con el objetivo de un bienestar común para un paciente. Entonces, igual, no solo para un paciente, sino también para cuidado del equipo. Como algo que se mencionó dentro de clases, era que había noticias que eran demasiado fuertes. Esta parte afectiva que como seres humanos teníamos, que
tenía relación paciente y terapeuta, y como decía la profe, a veces había noticias que te devastaban y tú no podías ir con el paciente. Sin embargo, había un equipo detrás tuyo que si tú no podías, había una otra persona que podía hacer ese rol. Entonces, eso es súper importante y es algo hermoso y maravilloso ver desde una parte holística, ver que tú no estás solo contra esta parte, contra esta enfermedad, porque ojo que para mí en lo personal esta vivencia en un hospital ha sido de una de las más difíciles que he atravesado, pero después de ver toda esta parte, tener un equipo, yo estaba con mi familia que me respaldaba, pero no se diga en casos de familias que son individuales. Entonces es súper importante y súper lindo poder trabajar desde esta parte holística. Claro, eso también, como decías, ¿no? También es esta parte, también esa contención que se tiene como tal ante estas noticias que son fuertes, como tal, y como alguna vez lo he dicho, es como que todos somos seres humanos, todos vamos a sentir, y puede ser que tal vez tuviste un mayor vínculo con ese paciente y ante esa noticia que el paciente ya falleció, cómo también poder contener a la familia y todos esos aspectos como tal. La ayuda en sí en equipo, que tengas a otra persona más también que te ayude con ese aspecto, en ese momento es de suma importancia. Y también creo yo que es importante coordinar con otras instituciones como tal para que se adapten a las necesidades del paciente, y esto también puede garantizar que éste reciba una atención buena como tal. Exactamente, entonces queda que estos cuidados paliativos, como para sintetizar, eh, son unos cuidados que procuran estar hasta el final de la vida o mejorar la calidad de vida hasta el final de un paciente, procurando o protegiendo su dignidad. Asimismo, trata de reducir este sufrimiento de los síntomas, por ejemplo, refractarios, aquellos que no cesan a pesar de los intentos con medicamentos, con el personal médico, y también que los cuidados paliativos se dan incluso no solamente en esto de un hospicio, sino también se puede dar dentro del hogar, y que siempre se necesita también un acompañamiento hacia los familiares. Eso es lo que nos llevamos como que de los cuidados paliativos. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, claro, algo que poder acotar es esta parte que eh, todavía recién se está implementando dentro del Ecuador los cuidados paliativos. Si no me equivoco, creo que hace 2 meses o hace poco tiempo se implementó la ley de cuidados paliativos dentro del Ecuador, y algo que mencionaba es que tal vez durante ya países como España o Argentina o otros países ya se han implementado cuidados paliativos y ya hay una red como tal. Como ya al principio mencioné, esta parte de cuidados paliativos dentro de sectores públicos es bastante carente, y algo que me llevo de la profe es que decía como que dentro de cuidados paliativos tal vez recién está empezando. Entonces, es algo súper importante como empezar y dar voz y portavoz de que existen estos cuidados paliativos. Entonces eso, gracias a las personas que se tomaron el tiempo de poder escucharnos, es un tema bastante lindo para mí poder hablar de esto. Y bueno, y si tienen preguntas o historias que quieran compartir, pueden escribirnos. Y finalmente, recuerden que cuidar es un acto de amor y humanidad. Esperamos que de verdad esto les haya pues enriquecido, y a nuestros oyentes pues que sigan interesándose en el campo de cuidados paliativos, que sigan investigando y acotando. Sí, igualmente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, chao. Gracias.